queridos historiadores, el tema de hoy, como vieron anteriormente, va encaminado a responder a la pregunta ¿cómo el fascismo cambia el nuevo orden mundial? Para poder hacerlo, tenemos que remontarnos al siglo pasado, en donde se encuentra el primer gobierno de carácter fascista. ¿Saben ustedes qué es un gobierno fascista? El fascismo es un movimiento político y social de carácter derechista, totalitario y radical, que se origina en Italia bajo el liderazgo de Benito Mussolini. Dentro de sus características determinantes se encuentra su tendencia a los estados totalitarios, dictatoriales y de partido único, el nacionalismo agresivo, expansionista y militar, y su fuerte anticomunismo y anticapitalismo. La historia comienza en 1919, cuando los diferentes grupos que tendían al fascismo se organizaron en fascios de combatimiento. Estos estaban constituidos por pequeñas milicias conformadas por los soldados excombatientes en la Primera Guerra Mundial, que tras su derrota quedaron enardecidos por la guerra y con ansias de heroísmo. Los fascios son los que paulatinamente logran empoderar a Mussolini y que posteriormente se convierten en el ala militarizada del partido fascista italiano fundado en 1922. Estos grupos militares se caracterizaban por su uniforme, el cual constaba de un pantalón caqui y una camisa de color negro, los camisas negras. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Y yo perdí la calma y casi pierdo hasta Italia. Ahora bien, ¿cuáles fueron los causantes del surgimiento del fascismo? En primer lugar, en 1919 se había firmado el Tratado de Versalles, siendo el fin de la Primera Guerra Mundial. Esta había dejado una inestabilidad política en el territorio italiano, en la medida que el gobierno liberal no había sabido satisfacer las necesidades causadas por el conflicto bélico. El pueblo, descontento y desencantado, vio en el fascismo un instrumento de orden, que además de reivindicar la situación deplorable en la que se encontraban, podría frenar el comunismo revolucionario. El triunfo de la Revolución Rusa, por otro lado, había fortalecido al comunismo, y al percatarse del poder que iban tomando los diferentes partidos comunistas italianos, los más poderosos burgueses y terratenientes ven en el fascismo la mejor vía para poder conservar sus bienes. El momento en el que el fascismo se impone oficialmente en Italia se llamó la Marcha sobre Roma. Los diferentes seguidores de esta tendencia derecha salieron a las calles a apoyar a Mussolini. Es así como el fascismo se fortalece, dando pie a su consolidación como uno de los más grandes gobiernos totalitarios de la historia. En 1883, en Forlì, Italia, nació un pequeño niño al cual le pusieron Benito. Benito Mussolini empezó su carrera en la vida pública muy joven, primero como militante del Partido Socialista y posteriormente, tras ser expulsado de este en 1914, se convirtió en un caudillo de las milicias fascistas. Con el tiempo cobró importancia en el partido y se convirtió en su líder carismático. Sus grandes capacidades para la movilización de masas y el discurso le permitieron consolidar el Estado totalitario, el cual con el tiempo se iba volviendo más y más radical. Dato curioso. ¿Saben que Benito Mussolini utilizaba frases características del fútbol para manipular al pueblo? Teniendo en cuenta que Italia era un país fanático de este deporte, Mussolini usaba frases como pónganse la camiseta por el país o no me importa cómo, pero hoy deben ganar y destruir al adversario, para lograr que el pueblo se sintiera identificado con él. Volviendo al tema de la pregunta inicial, una de las formas en que el fascismo es determinante y marca un antes y un después en el orden mundial del siglo XX es su condición de Estado totalitario. Benito Mussolini logra por medio de cambios a nivel social, económico e incluso político. A nivel político, el líder autoritario escribe las leyes fascistísimas, es decir, un conjunto de 4 leyes sobre las cuales se consolida el fascismo italiano. ¡La primera! Le otorga a la policía el control sobre los delitos políticos, le da la potestad de determinar, independientemente de la ley, qué tipo de castigos infligir dependiendo del crimen. ¡La segunda! Consiste en la censura total de la prensa. ¡La tercera! Es la prohibición y eliminación de todos los demás partidos y sindicatos existentes en el momento. ¡La cuarta! Consiste en la concesión de poderes ilimitados a Benito Mussolini. Además, Mussolini y su Estado fascista tenían un gran control sobre la sociedad, la familia y la juventud. En los colegios se enseñaban ideales fascistas y se repetían a diario las frases más representativas de la época. Duce, duce, chiamaci. Duce, duce, chiamaci.
La voce degli eroi. O otras como mejor vivir un día de león que 100 años de cordero, o quien no está listo para morir por su fe no es digno de profesarla. Tengamos en cuenta que a Benito Mussolini se le decía il duce, que viene del latín dux y significa el que conduce. Por otro lado, el gobierno controlaba y organizaba el tiempo libre de los ciudadanos. Al igual que en el libro 1984 tenían una institución específica llamada, en este caso, espérense, pregunto, Opera Nazionale dopo lavoro. es decir, Ópera Nacional después del trabajo, que se encargaba, como dice su nombre, de determinar en qué actividades debían ocuparse los italianos durante sus horas libres. También el gobierno tenía poder sobre la familia. Este había creado un modelo similar al medieval, en el que el hombre trabajaba a diario y en su tiempo libre se dedicaba al ocio, mientras la mujer se quedaba en casa y solo salía de esta para hacer mercado, llevar a los niños a la escuela y contemplar los discursos fascistas. Por último, Mussolini controlaba la iglesia. En febrero de 1929 se estableció el reconocimiento mutuo entre el Reino de Italia y la Santa Sede. El tratado estableció lo siguiente: reconocer la independencia y soberanía de la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano. Un concordato a fin de acceder a la concesión de todos los deseos de la Iglesia a cambio del apoyo de sus feligreses. Por otro lado, el régimen totalitario se encargó de hacerse completamente con el poder, por medio de la eliminación violenta y cruel de la oposición, así como en Colombia durante la violencia, y en Argentina durante las dictaduras militares del siglo XX. En la Italia fascista, el Estado comenzó a desaparecer a los líderes revoltosos antiderechistas. Todos aquellos que representaban un riesgo para el Estado fueron cruelmente asesinados, entre estos Giacomo Matteotti, el más importante líder del Partido Socialista. La segunda parte de la respuesta a la pregunta inicial es cómo se imaginarán la expansión del Estado fascista y como consecuencia su condición de detonante en la Segunda Guerra Mundial. Todo comienza con la conformación del eje Roma-Berlín, que consiste en la alianza entre el fascismo de Mussolini y el fascismo nazista de Adolf Hitler. Ambos acordaron secundarse en las decisiones que fueran a tomar, lo que concluyó, entre muchas cosas, en la radicalización del antisemitismo italiano. Dicen las gentes que con miras a impresionar a sus compañeros, Mussolini decidió empezar con la persecución y discriminación de judíos, homosexuales, gitanos en el territorio peninsular. Luego se hizo el Pacto de Acero. Este fue un acuerdo político y militar en el que se establecía un futuro apoyo mutuo en caso de guerra entre Alemania e Italia. En el acuerdo, ambas partes prometieron no provocar conflicto alguno en los próximos 3 años, aunque Alemania ya tenía en mente invadir Polonia 3 meses después, engañando consigo a Italia dentro de la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, tras la invasión a Polonia, Francia y Gran Bretaña le declararon la guerra a Alemania. En primer momento, Italia optó por la neutralidad. El país tenía múltiples deficiencias. El armamento en tierra era pobre y los cuadros de mando eran pésimos. La Fuerza Aérea Real Italiana era la única arma potente y aceptable, aunque los pilotos no habían sido habituados a la guerra moderna. El país se fue fortaleciendo y en 1940 le declaró la guerra a Gran Bretaña, Francia, Canadá, Australia y Nueva Zelanda oficialmente. Pero eso es otra historia. Pero esperen un momento, mis historiadores. Este tema está muy tedioso. ¿Qué tal les parece si hacemos una pregunta que ustedes van a responder después de haber visto el principio de este video? ¿En dónde nació Benito Mussolini? Tienen 3, 2, 1. Eso es correcto, en Forlì, Italia. Volviendo a lo que nos concierne, Italia tuvo que cambiar sus modelos y la distribución de su fondo para poder financiar su participación en la guerra y para expandir el fascismo en el resto de Europa. No obstante, los procesos expansionistas estaban pesados también hacia el continente africano. En 1934 el Estado fascista unió las colonias de Tripolitania y Cirenaica, dándoles el nombre de Libia. En 1936, Italia invade Etiopía y el mismo año la unifica con Somalia
y Eritrea. Luego, en 1939, Italia invade Albania. Para concluir, permítanme decirles que ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. En próximas ediciones hablaremos de otros eventos importantes del siglo XX, pero por ahora terminemos con el fascismo italiano. Como han podido ver, este fue fundamental durante el siglo pasado, ya que configuró un modelo totalitario, corporativista, derechista y radical que fue implementado en varios países europeos. Es posible decir que Mussolini fue copiado por Hitler en Alemania, por Franco en España y en otros pequeños países de dicho continente por diferentes hombres. Y es por culpa de él que muchas cosas cambiaron para siempre. Además, el fascismo de Benito Mussolini cambió el nuevo orden mundial en la medida que en su proceso expansionista se alió con Hitler en pos de la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose así en su eterno aliado, impulsándolo y secundándolo durante las más terribles guerras en la historia de la humanidad. Muchas gracias, queridos historiadores. Nos vemos la próxima vez. Muy tedioso. Entonces, ¿qué les parece si se apagó el computador? Lo anterior lo hizo con una emocionante que se estableció. ¿Qué no puedo? Ya que en su proceso expansionista se salió. Tengo el alma, yo porque perdí la calma y casi pierdo. Ejercicio de calentamiento. Y ponemos un video ahí. Porque yo no empiezo a hacer ni nada. ¿Qué video? Bueno, ahorita me pongo ropa. Empiezo. Es que no sé qué poner en ese momento.